Hola. ¿Se me escucha, no? Sí. Okay. Ah, Vale, estoy aquí. No, muchas gracias por las ponencias, sobre todo la última me ha gustado mucho, también porque conozco mucho el contexto de Tenerife, pero me pregunto cómo se pueden adaptar esas medidas al contexto, ¿no? O sea, como sobre la teoría suena muy bonito, pero en la práctica creo que es muy complicado, ¿no? Porque al final, si tú, por ejemplo, te mueves entre la Laguna de Santa Cruz, en coche vas a tardar 15 minutos, pero en transporte público 40, una hora, ¿no? Por eso la gente no quiere hacer el cambio, ¿no? Porque pierde más tiempo viajando en transporte público. Entonces, claro, y esto es pensando en la Laguna de Santa Cruz, que son ciudades relativamente grandes, pero si es una zona más alejada, no sé, en el Sausal o más al norte o donde sea, te va a ser incluso más complicado, ¿no? Que llegue el transporte público, que la gente deje el coche, ¿no? sí. Entonces me preguntaba si es algo que se tiene en cuenta, ¿no? Y cómo se pueden adaptar las medidas, ¿no? Para al final, si el transporte público es más rápido, la gente lo va a usar, ¿no? Sí. Y no sé si es algo que se ha planteado y cómo se podría solucionar. Bien, si te das cuenta, la pregunta tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y es lo que le estamos dando vuelta continuamente. Fíjate, yo trabajo en un ayuntamiento, en el de Santa Cruz. No tengo competencias en la carretera que une la laguna con Santa Cruz, ni en el transporte público porque es insular. Sin embargo, la solución tiene que venir de manera complementaria. Es decir, ¿cómo puedo conseguir yo que alguien deje el coche en casa? Tengo que ir más rápido, o por lo menos igual de rápido que el transporte privado. ¿Cómo lo puedo solucionar en esta zona norte, en este caso en la isla que estás diciendo, en Tenerife? Desde luego, tendría que hacer un carril Busbao, por ejemplo, en el que vaya directamente desde una ciudad a la otra de manera cómoda y rápida. ¿Y cómo lo hago? Pues necesito una infraestructura. Necesitamos en ese punto, o en la zona más norte de la isla, un carril extra que tiene que ser dedicado no a meter más coches, sino a meter el transporte público. Y así lo podríamos hacer. ¿Con eso crees que valdría? Yo creo que no, porque a igualdad de condiciones vamos a seguir usando el coche. Es decir, necesitamos además desincentivar el vehículo. ¿Cómo lo podemos hacer desde los ayuntamientos? Con los aparcamientos. No te dejo o te doy un aparcamiento disuasorio donde puedas venir después en el transporte público y, sobre todo, no te dejo aparcar en el centro de la ciudad de manera libre, como está ocurriendo hasta ahora en Santa Cruz. Lo que podemos hacer desde el ayuntamiento es, coordinados con el Cabildo, atacar la parte de la ciudad. Al final hay que ir dando esos pequeños pasos porque, si no, siempre estaremos teorizando y no acabaremos nunca por movernos, ¿no? Esa es la idea. En más largo recorrido, y ya me vengo, por ejemplo, a Gran Canaria, ¿no? En moverte desde Telde hasta aquí o desde el aeropuerto del sur a Adeje o a Arona en Tenerife. ¿Cómo muevo a toda esa cantidad de gente? Pues yo lo haría, y coincido aquí con Salvador Rueda, que lo defiende a pies juntillas y se lo agradezco, yo lo haría con transporte guiado. Lo pide a gritos, es decir, son corredores donde están muy cargados de gente y tienes que ofrecer una alternativa rápida, flexible y segura y limpia que convenza el que te dejes tu coche, ¿no? Entonces, me parece que esa sería también parte de la solución. Pero valdría de poco si esos ayuntamientos de destino no castigan o permiten el uso libre del aparcamiento. Yo quería añadir también, ¿no?, a la reflexión, porque me ha sorprendido mucho que estáis creciendo en población. Sí, claro, porque nosotros estamos decreciendo en población, ¿no?, como muchas ciudades de Europa, y uno de los grandes problemas que tenemos es cuando nos planteamos el plan general, decimos, ya sabéis, el horizonte que plantea el plan general de aquí a 20 años es cuántos vamos a ser, y a partir de cuántos vamos a ser, qué servicios necesitamos, cuánta vivienda se necesita, y se va organizando un poco todo, ¿no? Pero el primer capítulo de demografía de cualquier plan general, ¿cuántos vamos a ser? Entonces nosotros hemos intentado ser los mismos que somos ahora. O sea, nuestra intención es no seguir perdiendo población, y la hipótesis que hemos hecho, por lo menos, a ver si la población se retiene, ¿no?, en 350.000 habitantes. Entonces, respecto a las políticas de movilidad que se hicieron hace 20 años, se puso un transporte público muy potente, fundamentalmente el metro. El transporte público ya era bueno, quiero decir, autobuses y tal, pero el metro fue la infraestructura fundamental en nuestro caso para evitar que mucha gente cogiese el coche y cogiese autobuses, incluso muchos autobuses, líneas interurbanas entre ciudades del área metropolitana desaparecieron porque el metro comunicó todo esto. Claro, sí es cierto que hay dos líneas
a lo largo de la ría y nuestra población está a lo largo de la ría, en las dos márgenes de la ría, con lo cual aquello distribuye bastante bien, ¿no? Con 2 líneas de metro que se unen en Bilbao. Entonces sí es cierto que la gente allí coge el transporte público porque es mucho más eficiente que ir en coche a cualquier sitio. Es que meterse en Bilbao en el coche es absurdo, es una locura. Además, no hay donde dejar el coche. Cuando dejas el coche vale un dineral, cualquier parking, con lo cual esto es bastante disuasorio. También se hicieron muchos parkings en concesión públicos subterráneos para quitar todos los coches de la calle y poder reverdecer la ciudad, etcétera. Ahora el objetivo que tenemos es que la gente no coja el coche o que lo coja lo mínimo posible. Esto es bastante complicado porque eso implica una serie de políticas que pues los propios ciudadanos se revuelven y luego no te votan, ¿no? Con lo cual pues es complicado, ¿no? Pero haciendo mención a lo de Salvador Rueda, hizo un trabajo en Bilbao, la red de autobuses, Bilbobús. No sé si es muy eficiente, lo que sí sé, porque si sois capaces de verla, sería como un cerebro con un montón de neuronas ahí locas, quiero decir, no es racional, pero como Bilbao es un agujero y un montón de barrios obreros por las laderas, la gente puede ir casi de cualquier barrio a cualquier barrio en una línea de autobús. Hay montones de líneas de autobuses que hacen un recorrido que es de aquí a aquí, entonces baja al centro y sube. Cuando intentamos racionalizar la red de transporte público de Bilbobús, pedimos a Salvador que nos hiciese un estudio, se trataba de reducir unas cuantas líneas, como se hizo en Vitoria, en nuestra ciudad de al lado, que es, no, mire, usted baja de aquí a aquí, aquí hace un transbordo y vuelve a subir. No ha habido manera. Ha sido bastante complicado, los sindicatos, la ciudadanía, etcétera. Quiero decir, al final te encuentras con todas estas dificultades de la propia ciudadanía incluso, ¿no? Sí, no, cambiar los hábitos es lo más complicado, pero vamos, la solución tiene que ir por dar sistemas de transporte que sean mejor que lo que tienes, ¿no? Aquí en Las Palmas se ha apostado por hacer metroguaguas, que es una especie de carriles exclusivos, pero para vehículos de mucha capacidad, y allí por el tranvía, ¿no? Pero sigue habiendo reticencia, sobre todo cuando te pasa por delante. Necesitamos un cambio cultural, yo creo, porque y con lo verde exactamente igual. Yo creo que hay una parte ahí de educación de la ciudadanía que es muy importante, porque la gente con esto de los autobuses, pues le es mucho más cómodo coger un autobús y sin moverse, aunque tarde más, no tenga que hacer transbordos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un cambio importante que hacer de explicar a la ciudadanía y concienciarles. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta a Luis, pero al hilo de lo que decía Susana, resulta paradójico lo que hablas de que la población de Bilbao se ha estabilizado, incluso va en decrecimiento. Bueno, yo procedo de una isla menor y de un pueblo recóndito de una isla menor, donde su plan general hace una previsión de futuro de crecimiento irrisoria, irreal, y ha transformado toda la vega agrícola tradicional en suelo urbano, lo cual ha originado expectativas sobre ese suelo y ha hecho que la agricultura se abandone. Pero bueno, era un inciso simplemente para ver la descoordinación que hay entre unas cosas y otras. Este plan general no hace mucho tiempo que se aprobó, pero esa es la realidad con la que nos encontramos. Y voy a la pregunta, o sea, volviendo a lo de antes que hablaba de la movilidad entre pueblos, o sea, a escala territorial o escala insular, yo me quiero centrar en la escala municipal. Quería preguntar cómo se ha planteado el Ayuntamiento de Santa Cruz la movilidad sostenible con las zonas rurales propias del municipio, porque desconozco si Santa Cruz tiene muchos, pero nuestro municipio de Las Palmas tiene muchas zonas rurales, periféricas, difíciles de conectar con una movilidad rápida, sostenible. Parece que esos esquemas caben cuando haya infraestructuras creadas, autopistas o vías donde se pueden implantar lanzaderas o transportes colectivos de este tipo. Pero con las zonas rurales ni lo aclararon en las ponencias anteriores, ni se ha tocado en este tema. Bien. Esa era mi pregunta, gracias. Pido disculpas por no haberlo tocado porque es muy importante. En Santa Cruz la, digamos, ventaja que tenemos es que esas áreas rurales las tenemos concentradas, ¿no? En el macizo de Anaga, sobre todo. Entonces, ¿cómo se ataca ese problema? De dos maneras. Primero, la reordenación de las líneas. Ahora mismo, actualmente, las líneas es algo parecido a lo que pasaba en Bilbao.
para poder ir al macizo de Anaga, todas salen del intercambiador. Es decir, te encuentras una avenida marítima con un montón de guaguas que todas van al mismo sitio. Luego ya se dividen al llegar a la zona de San Andrés, a la playa de las Teresitas, para un lado o para otro. Pero están compartiendo más de la mitad del recorrido en el mismo espacio. Quizás la reordenación lógica que parece, estamos en un estudio de modelización para llegar a esa comprobación práctica, pasaría por hacer un centro en la entrada de Anaga que luego sirva de reparto con líneas que vayan a cada uno de los barrios rurales, ¿no? Es decir, hacer un movimiento general de una línea potente hasta ese punto y luego salir por allí con líneas más pequeñas. Pero hay que hacer un transbordo, cosa que, como en Bilbao, ya la gente protesta, desde los conductores hasta los propios usuarios, aunque sea más eficiente y más rápido. Esa es una de las maneras que vamos a intentar convencer y demostrar para ser más eficientes. Y la otra es iba a decir que no sería justo decir que ha salido desde Santa Cruz porque ha empezado en el Ayuntamiento de Candelaria. Es una idea que empezó a mover el Cabildo de Tenerife, que es el transporte a demanda. Entonces, en las zonas rurales casamos taxis con guaguas, de manera que desde nuestra vivienda podamos solicitar un servicio en el que el taxi te lleve a la parada y tú cojas una guagua en una línea que sea principal, de forma que pagando el billete o lo que te cuesta un billete simple, hayas hecho el recorrido yendo desde tu casa hasta la parada en un taxi al mismo precio, ¿no? Entonces, eso está siendo un éxito. Empezaron en Candelaria y lo estamos implantando en la zona de Anaga para intentar resolver ese problema. ¿Alguna pregunta más? Gracias. A ver, esta es para Susana. Yo tenía dos preguntas, una referida al anillo verde que tienen en el exterior. Si no lo vi mal, me parece que lo tenían calificado como sistema general. Sí. O sea, es público. Todo suelo público. ¿Y qué ventajas tiene? O sea, ¿consideras que es necesario el carácter público de esos montes para que funcione realmente como un anillo verde, o podría ser posible una combinación entre público y privado si tienes una categoría, por ejemplo, como puede ser rústico de protección natural o paisajística, pero no tenga que ser público? O sea, hay una necesidad del carácter público del sistema de esos anillos. Bueno, nosotros tenemos los sistemas generales en urbanizable divididos en dos grupos. Unos serían los que cumplen el estándar de 5 metros cuadrados por habitante que nos pide la ley del suelo. Estos pueden estar sujetos a expropiación, son públicos, etcétera. Y los otros son los que a más, como decía en Cataluña, hemos puesto pues porque nos interesaría que fuesen sistemas generales verdes y a futuro ya se ve si se expropian o no, pero no hay una obligación en un plazo determinado porque no es un estándar de expropiarlos. Están las dos categorías. El anillo verde fue una iniciativa pública del ayuntamiento. En realidad, claro, tenéis que conocer un poco nuestra ciudad. Nosotros pasan dos cosas con el cambio climático, yo creo. La primera es que como sufrimos las grandes inundaciones de periodo de retorno de más de 500 años en el 83, la gente se piensa que ya no va a haber otra inundación hasta dentro de 500 años. Y entonces, bueno, pues ya lo hemos pasado lo gordo. Y la segunda es que va a aumentar la temperatura, va a dejar de llover o va a haber lluvias torrenciales concretas y tal. Bueno, pues iremos a la playa, por fin, ¿no? Entonces, lo del cambio climático no se ve como una gran amenaza en Bilbao, ¿no? En el País Vasco, yo creo, aunque yo creo que sí es cierto que con lo que os he dicho, los 43 grados de este verano, la gente cada vez va bastante más concienciada, ¿no? Pero sí es cierto que, pues bueno, esto que dicen, ¿no? En el sur, que la temperatura, pues dentro de 20 años en Sevilla no se va a poder vivir y nos iremos todos al norte, salvo los bodegueros vascos que igual no saben muy bien qué hacer, ¿no? Los de la Rioja Alavesa con las uvas, pues no parece, la gente no lo lee como una amenaza. El anillo verde fue una iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao con una subvención europea para homologarlo como gran recorrido y, por tanto, se hizo sobre suelos públicos, porque había que actuar sobre suelos públicos y había algunos suelos que conectaban todo el anillo,
pero que huecos en el anillo que eran suelos privados y no estaban calificados como sistema general y por tanto no teníamos el mecanismo jurídico para expropiarlos. Por tanto, si es sobre suelo público, es obvio que luego lo puedes mantener y ejecutar un montón de acciones sobre él. Si el suelo es privado, ¿quién te dice a ti que mañana no va a ir este señor y lo va a acercar? ¿No? Le va a poner una valla alrededor y, por tanto, aunque sea sistema general, pues puede cercarlo porque es de estos que no son del estándar y se podrá expropiar o gestionar a más largo plazo, pero entonces ya no tiene continuidad ese anillo verde, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que es muy importante que sean suelos públicos y sometidos a expropiación. La otra pregunta era en relación a las áreas que se habían considerado de nuevo desarrollo, pero que estaban sujetas a los planes de estudios de inundación. Una duda que se me plantea era, bueno, primero, que son suelos de regeneración urbana, o sea, están a día de hoy ocupados. Vale. Bilbao no tiene suelo urbanizable, tiene solo una pequeña ampliación para la Universidad de Deusto en la ladera atrás, pero Bilbao es todo suelo urbano. Lo que pasa es que hay suelo urbano no consolidado porque son suelos industriales que están sujetos a transformación, pero nuestras transformaciones son siempre sobre suelo urbano. ¿Y la iniciativa es privada? Pues uno de los éxitos de RIA 2000 que ha comentado la compañera de Madrid es que fue una sociedad pública en los años 80, con la crisis industrial del petróleo, etcétera. Se cerraron muchísimas empresas que afectaban al sector naval y a la siderurgia. El País Vasco, bueno, nosotros en Bilbao teníamos una ciudad que vivía precisamente de la industria. Con la crisis se cerraron muchas empresas, el paro alcanzó el 35%, fue la época de las drogas, además, ¿no?, del SIDA y además de la heroína. Y además tuvimos un pequeño problemita con un grupo terrorista que se llamaba ETA. Y fue la época del plomo, o sea, los años 80 fueron los años más duros, teníamos asesinatos cada semana, varios. Todos los días estábamos mirando la tele a ver dónde matan hoy a alguien, ¿no? Fue una época terrorífica. Y además la gente no se quedó en su casa y tenía mucho miedo a pronunciarse, ¿no? Entonces, yo no sé cómo sobrevivimos a aquello todavía. El caso es que la transformación económica, que fue una necesidad, porque nosotros nos hemos vuelto mucho más verdes, pero no ha sido porque somos muy verdes y llevamos la bandera del verde y nos gusta mucho el verde, no. Realmente nosotros nos hemos hecho más sostenibles y más verdes porque económicamente no podíamos sostener nuestro modelo, ¿no? El impulso ha sido, tenemos que transformar la ciudad para atraer otras empresas y entonces todo esto industrial que queda residual tenemos que limpiarlo y esto tiene que tener otras condiciones para destinarlo a ciudad de servicios. Eso ha hecho que la transformación sea verde, pero no porque fuese el objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciudad pasó de la economía industrial a la economía de servicios y para ello lo que hizo es constituirse una sociedad pública que se llamaba Bilbao Ría 2000, que estaba compuesta al 50% por el Ministerio, entonces Ministerio de Fomento, estaba Borrell en el Ministerio en los años 90, que fue cuando la Expo de Sevilla y las Olimpiadas se desarrollaron, ¿no? Y por las FEBE, Renfe, Adif, las empresas ferroviarias y la autoridad portuaria. Eso por parte del Estado. Y por parte de las administraciones vascas, por el Gobierno vasco, por la Diputación Foral de Vizcaya y por el Ayuntamiento de Bilbao y de Baracaldo. Esa sociedad pública tuvo la misión de que se ponían los suelos públicos en la ciudad de Bilbao y en Baracaldo, es un municipio colindante, todos los suelos públicos que había totalmente obsoletos a servicio de esa sociedad, a disposición de la sociedad, para que esa sociedad los transformase, hiciese la planificación urbana, el proyecto de urbanización y la plusvalía de vender los productos inmobiliarios resultantes, que eran viviendas que estaban en centros, en zonas muy importantes de renta de posición muy alta de la ciudad, porque era todo el borde de la ría, del Guggenheim. Con esa plusvalía, el Ministerio dijo, no lo quiero. Los dueños del suelo, que son los dueños de la plusvalía, dijeron, no, que os quedéis con la plusvalía, Bilbao Ría 2000, y con esa plusvalía se hicieron los soterramientos ferroviarios, etcétera. Es decir, esta sociedad operativa pública, sin ánimo de lucro, 100% pública, lo que hizo fue, con coste cero, deuda cero, transformar la ciudad. Este modelo es muy difícilmente replicable porque tienes que tener suelo público,
Además, las administraciones públicas tienen que llegar a un consenso entre ellas y ponerse a remar todas en la misma dirección, cosa que a veces, incluso siendo del mismo partido, no sucede. Entonces, aquello fue un hito y creo que fue parte del éxito de la transformación. Pues la parte total. Tuve la fortuna como ingeniero de trabajar en el superpuerto de Bilbao y en la línea 3 del metro. Y todo fue gracias a esa entidad. Si no, hubiera sido imposible verlo. Por eso decimos nosotros que para nosotros es fundamental no la colaboración público-privada, para nosotros es fundamental la colaboración público-pública, que en realidad muchas veces es mucho más difícil que la público-privada, porque cuando tú tienes unos beneficios, pues el privado ya más o menos se ajusta tal y llegas enseguida a acuerdos. Pero la público-pública, o sea, poner de acuerdo a varias administraciones que tienen competencias solapadas sobre el territorio, que además pueden ser de distintos partidos políticos o pueden tener distintos intereses, para que todos vayan en la misma dirección, suele ser más complicado, ¿no? Por aquí hay otra pregunta, aquí, a la derecha, por favor. Buenos días. Ante todo, dar las felicitaciones por las presentaciones. Y hoy seré la voz online de los usuarios por vía streaming. Aprovecho para saludar a los más de 80 usuarios y comenzamos pues con una pregunta anónima. Nos comentan que se han realizado estudios de movilidad en las islas que cuantifican el número de movimientos, distancia, tipo de transporte de los viajeros, para poder generar mejoras en el número de las líneas y frecuencia de las mismas. Justo ayer hablábamos de lo mal que funciona el transporte público en Canarias, que en general la única que se salva en las islas es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cree que llegaremos antes de 10 años a un escenario en el que todos los ciudadanos de Canarias prefiramos el transporte público porque sea más rápido, eficaz y económico que el transporte privado? Hombre, quiero creerlo. El de todos, no. No, soy menos ambicioso. Con que tengamos porcentajes, como dije antes, que se acerquen al 50% de no motorizado, creo que con eso ya nos daremos con un canto en los dientes. Es complicado llegar a más porcentaje, ¿eh? Es bastante complicado porque de una situación muy mala como la que tenemos ahora, si vamos mejorando el transporte público, que yo creo que se puede ir haciendo, hay mucho margen de mejora, vas reduciendo el número de vehículo privado y subes el transporte público, pero llegas a un momento que hay un equilibrio en el que al reducir el número de vehículos privados funcionan mejor las infraestructuras para ellos y por tanto llega un momento en que vuelve a ser atractivas y entonces ese punto de equilibrio podría rondar alrededor del 40-60, una cosa así. No creo que podamos llegar a más, pero sí, por supuesto que creo que lo vamos a conseguir y es que tenemos que conseguirlo, no hay otra. No podemos seguir metiendo más coches, vamos, es que no, estaríamos muertos, ¿no? Otra pregunta de un asistente anónimo es la siguiente. ¿Se vinculará el servicio que comentan a demanda en las zonas rurales a la legalidad de la residencia o tendrá que sufragar por parte de todos la dispersión basada en ocupaciones rurales fuera de la ordenación o prescrita? Bueno, ya es la segunda derivada esa, ¿eh? Se trata de resolver problemas, sobre todo los clientes que hemos detectado son sobre todo gente con problemas de movilidad personal, es decir, movilidad reducida. Y lo que intentamos es que puedan incorporarse al sistema de transporte público porque por ellos mismos no pueden, ¿no? Es una cuestión, diría yo, social. Y si analizamos el número total de gente, estamos hablando de un porcentaje ínfimo, pero no podemos olvidarnos de ellos porque sean pocos, ¿no? Entonces, desde luego, pues, es más una cuestión urbanística la pregunta, ¿no? Pues la casa esa sobrará, pero la persona que ande por allí tiene el mismo derecho a moverse que tú y yo. Silvia González nos pregunta si nos puede dar alguna medida concreta que se vaya a hacer en Santa Cruz. Sí, muchas medidas, porque como tenemos también ese margen de mejora casi infinito, pues, a ver, las medidas en las que se están trabajando, en primer lugar, la creación de la zona de bajas emisiones, donde el proyecto ya está aprobado, la licitación para la implantación de la zona de bajas emisiones está en marcha, 10 empresas se han presentado, por cierto,
y lo que nos queda es aprobar la ordenanza. Además de eso, vamos a implantar el año que viene, o por lo menos esa es la intención, de un sistema masivo de regulación de aparcamiento en superficie, ¿no? Intentando incorporar alrededor de 9.000 plazas que estén reguladas. Y después se están haciendo también esfuerzos por crear esa red de carriles bici estructurantes y sobre todo itinerarios escolares seguros, ¿no? Hay en concreto un proyecto muy ilusionante, por lo menos a mí me lo parece, en el barrio de La Alegría, el que conozca esa zona, junta a dos barrios, Residencial Anaga, uno de los barrios más pudientes de la ciudad, con uno de los barrios más pobres, separados por un barranco que actualmente sirve de muralla. Lo que se quiere hacer es integrar el uno con el otro, con un anillo de carriles bici y con una renaturalización del barranco que permita poder caminar o poder ir en bicicleta de forma cómoda a 3 institutos y colegios que reúnen más de 1.000 alumnos, ¿no? Creo que ese puede ser el proyecto piloto que convenza a la gente de que este es el camino. Genial. Y para finalizar, pues Raúl Fernández de León, del Cabildo de La Palma, nos hace una pregunta para el caso de Bilbao. ¿Podrías poner algunos de los ejemplos de cooperación público-privada para la creación de la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza? Zorrozaurre, bueno, de hecho una de las preguntas es, Bilbao Ría 2000 solo tiene sentido cuando hay suelo público. Si se nos acaba el suelo público, todavía tenemos suelos públicos para desarrollar en Bilbao, de los que habéis visto en las manchas naranjas. Por ejemplo, el tren de alta velocidad, que va a unir, ahora mismo es una trinchera, el tren que separa el barrio más caro de Bilbao y el barrio de menor renta de posición de Bilbao. También lo que se va a hacer es, cuando desaparezca esa trinchera y se hagan nuevos edificios y el tren se soterre, pues ahí va a haber una unión total de ambos barrios, ¿no? Pero más allá de estos suelos públicos, un ejemplo de colaboración público-privada pues puede ser Zorrozaurre, precisamente esta isla que habéis visto. El 50% del suelo es público del gobierno vasco y el otro 50% del suelo es privado. Entonces, se desarrollan, nosotros por nuestra legislación del suelo tenemos unas reservas de vivienda protegida muy altas desde la primera ley Maturana, el 95. Entonces, esas reservas de vivienda protegida las desarrolla el suelo público que se queda, las parcelas que se queda el gobierno, y las viviendas privadas son las que desarrollan los promotores. Entonces, todo se hace con acuerdos, ¿no? De compartir los gastos, qué porcentaje de gastos de urbanización. Y, claro, ahí está también un poco el acuerdo que hay que tener en cómo va a ser la urbanización. Aunque sí es cierto que yo creo que ahí el ayuntamiento es el que lidera, porque él es el que tramita y aprueba el proyecto de urbanización y, por tanto, pues más allá de las exigencias de árboles, etcétera, que tenemos normativas, el diseño de la urbanización lo lidera el ayuntamiento y luego se paga en proporción a los beneficios de las parcelas resultantes. Y es el ejemplo que habéis visto hoy. Hola. Sí, es el ejemplo que habéis visto del borde de ría ese que se había trabajado con unas gradas, etcétera, y con los tanques de tormenta. O sea, el proyecto de urbanización se acuerda y no hay discusión sobre él. Buenos días. Las ponencias estupendamente. Lo que no creo que sea igual el tratar de resolver la movilidad en un sistema tan denso como es el de Bilbao, que me ha encantado como lo has contado, que en la coyuntura que tenemos en las islas, ¿no? En la coyuntura que tenemos en las islas yo creo que tenemos 3 problemas básicamente. Uno es lo diseminado de la población de las zonas rurales, que ahí, aunque lleves un sistema de movilidad sostenible como el tren, que es verdad que entre Santa Cruz y la Laguna Área Metropolitana funciona de maravilla el tranvía, pero no tengo tan claro que el impacto que produce sobre el territorio tenga sentido para lo diseminado que es el territorio. El otro problema es el tema de la bicentralidad, y hablo por Tenerife porque es la que mejor conozco, ¿no? Las oportunidades laborales están en el área metropolitana o en el sur, y sin embargo mucha gente vive diseminada por el norte. ¿Cómo vas a evitar una movilidad insostenible con ese modelo? Y luego la tercera es que el 40% del Producto Interior Bruto viene del turismo, y el turista no llega a Tenerife a quedarse parado ni a contratar servicios públicos, ¿no? Sino que muchas veces alquilan un coche y contribuyen de manera importante a esa movilidad. Entonces,
yo lo que echo de menos en un plan de desarrollo sostenible de movilidad es que, igual que lo que comentábamos antes, ¿no? Igual que en un plan de residuos tratamos primero de minimizar, después de reutilizar, después de reciclar y al final valorizar, o en un plan de energía, primero tendríamos que ahorrar energía, o sea, no consumirla, luego ser eficiente, la que consumamos equipos activos interesantes y la que no nos quede ya más remedio, renovables. O sea, ahí las renovables tienen sentido y en el tema de la movilidad a mí me pasa un poco lo mismo. No podemos diseñar un plan de movilidad sostenible teniendo en cuenta el tráfico actual, sino que hay que prever también medidas para tratar de disminuir esa necesidad de movilidad. Eso es lo que he hecho de menos en estos planes. Gracias. Sí, creo que en el fondo estamos de acuerdo. Ahora me tengo que ir a una escala insular, de la que no soy responsable, ¿no? Del plan, en este caso, de insular de Tenerife, pero, a ver, el problema existe, es un problema demográfico, un problema de dispersión, por supuesto, y es un problema también de limitación. Tenemos islas que además están protegidas, con lo cual el suelo todavía es menor, no tenemos todo el suelo disponible para esto, ¿no? La solución tiene que ser el transporte público, no hay otra. Ahora, para eso hay que modificar las maneras de movernos. ¿Cómo podemos arreglar esa dispersión ya existente? No puedo demoler las viviendas que están en el Valle de la Orotava y que la gente, convencerla de que se cambie a otro sitio, ¿no? Pero sí puedo generar un corredor, olvidémonos del tren, generar un corredor de transporte público potente en una línea principal. Y lo que tengo que arreglar es cómo conecto con ese corredor de manera sostenible. Habrá que modificar las líneas de guagua para bajar ese corredor principal y luego moverme, ¿no? Necesito aparcamientos disuasorios que no existen, reordenar líneas que ahora mismo van por otro sitio y necesito, pues, algo que me mueva de manera masiva por las infraestructuras que tengo o mínimamente tengo que ampliar, como por ejemplo un tercer carril en la autopista, para meter el transporte público. Pero los 900.000 habitantes que hay en la isla los vas a seguir teniendo mañana y se van a seguir moviendo. Lo que tenemos que darles es una alternativa a eso, ¿no? El problema es de hoy y va a seguir en el futuro. Pero creo que el análisis es como estás diciendo tú. Sí. Espero no ser autospoiler, porque lo que yo creo que también se debería hacer para disminuir las necesidades de movilidad Sí. es que en vez de tener ese modelo bicéntrico tengamos un modelo policéntrico. Cierto. Tú te pones a sumar la cantidad de millones que se prevén en el plan de movilidad sostenible de la isla de Tenerife y eso da perfectamente para tratar de incentivar economías en el medio rural y que la gente no se tenga que mover tanto. Posiblemente también será más fácil que no haya esa necesidad de moverse hacia el área metropolitana o hacia la del turismo. Sí, y te añadiría más, por ejemplo, la sanidad. Los hospitales en las dos islas capitalinas están en la... Bueno, y si dispersáramos hospitales y tuviésemos uno en el sur y uno en el norte competente o con esa potencialidad que tienen los hospitales universitarios capitalinos, pues quizás ahorraríamos muchos desplazamientos y nos iríamos allí. El hacer gestiones de manera telemática y no tener que ir a las administraciones públicas a pasarte el día de ventanilla en ventanilla, por supuesto. Todo va con esas acciones complementarias que intentaba yo decir que es el aderezo a todo esto, ¿no? Pero con infraestructuras y con inversión solo en el transporte público no conseguiremos solucionarlo porque necesitamos desincentivarlo en las ciudades y necesitamos las acciones complementarias. Ninguna de ellas sola lo puede conseguir. Tiene que ser la mezcla de todo.